Ya, iniciamos grabación y vamos a compartir pantalla. Muy bien, perfecto. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, pero creo que aún no se ve, o no sé para los demás. Ok, se ve un pizarrón. Ves si tienes. Ya, ya. Pero ve que pantalla está. Ahí está. ¿Por qué pusieron captura doble? Ah, Ok, bueno, ya. Ok, perfecto. ¿Sí se ve el pizarrón? Para mí no, pero no sé para los demás. Chicos, Oli, Oli, ¿se ve? No sé qué dicen los demás. no. Se supone que deberíamos. Creo que aún no se ve. ¿No se ve, chicos? ¿No se ve la pantalla? No. Y bueno, vamos a ver qué. ¿Dónde está acá? Ahí Ya está. se ve. Ya. ¿Se ve? Ahora sí se ve. Creo que es el internet, no descarga. No descargo. Un esquema. Sí. ¿Pero qué te decían yo? Que no Ya se se ve, ve. Va, va. ya se ve. Ok, perfecto. Qué bueno. Uh, ok. Muy bien, ¿cómo les fue con la tarea que les dejé la vez pasada? ¿Sí la pudieron hacer, chicas? No, aún no la programo, pero estaba interesante eso que decía que era como ready. Bueno, yo nunca había checado como que soluciones de ese estilo. Tipo greedy, ¿verdad? Ok. Ah, un segundito, voy a mandar. ¿Qué? Ok, perfecto. Ok, ¿se ve el problema? Se hace como que todo el camino del mouse, por así decirlo. Me quedo. A ver, déjenme ver. Perdón. Ok, ahora sí se ve el problema. Sí, se ve bien el problema. Ok, perfecto. Ok, muy bien, chicos. ¿Quién pudo hacer la resolución o al menos checar de qué trataba el problema? ¿Alguien me puede platicar de qué trataba? El de Serencha and Dim. Básicamente era escoger como el número más grande o a la izquierda o a la derecha, ¿no? Ajá, exactamente. Y cómo tenías que irlo implementando. Bueno, sí, adelante. Oli, oli. A mí me dio hace el problema. Qué bonito, qué lindo. Muy bien, ahorita no en este código. No, está bien. Este, si se dieron cuenta, este problema era tipo greedy, es decir, era de tipo voraz, y también era básicamente una implementación.
Si se dan cuenta, dentro de los problemas, pues esto sería como que un tipo ad hoc, porque pues realmente es leer el problema e implementarlo directamente. Pero, ¿qué era lo de two pointers que tenían que hacer? Chicos, Un indicador al principio y uno al final. Y se iba a ir modificando según lo eligiera. así es, justamente. Entonces, bueno, vamos a poner el dibujito. Ah, no, aquí no puedo dibujar directo. ¿Qué signo es este? Ah, perdón. Estamos aquí afuera, ya no está aquí. Ok. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un arreglo de enteros. Sí se ve el dibujito que estoy haciendo, ¿verdad? Sí, Ay, qué bueno. Sí, sí. Ok. Tú tenías aquí el dibujito del arreglo de enteros. Y tenías dos apuntadores. ¿Por qué? Porque ellos, Seresha and Dima, iban a trabajar, lo iban a jugar de forma voraz o de forma greedy. Voy a decir greedy porque de forma voraz se escucha raro. Y pues en toda la literatura, si leen algún paper de Code Forces o de algoritmos, va a decir de forma greedy. Entonces, dentro del greedy, van a buscar lo mejor posible, van a buscar eh, lo, no tanto lo mejor, sino lo más voraz o lo más grande, la tajada más grande. En este caso, como bien comentaron, pues tenían que ir buscando los números más grandes. Entonces, por ejemplo, si ustedes tenían aquí un 10 y un 7, pues el jugador iba a escoger la carta que tuviera pues más grande, mayor tamaño. Entonces, ya ustedes tenían que implementar a quién le tocaba el turno. Por ejemplo, según el problema, a quién le tocaba primero el ejercicio, a quién le tocaba jugar primero. Facilita. Exactamente. Entonces, siempre el primer movimiento iba a decir de Serenja. Bueno, no sé si escribe así. Entonces, Serenja se le iba a agregar el máximo entre el apuntador y el apuntador J, o el apuntador X e Y, o como quieran decirlo. Y después iban a tener aquí una variable de turno. Y esta iba a indicar si le tocaba a Serenge o a esta Dima. Aquí ustedes podían implementarlo con lógica, ustedes podían decir, no sé, si esto es true, entonces le toca a Serenge. Y si es false, entonces se le agrega a Dima. Pero siempre iba a ser la misma lógica, máximo. Y obviamente los apuntadores iban moviéndose conforme iban consumiendo las cartas o las monedas. Eran monedas, ¿verdad? ¿O qué eran? ¿Sí eran cartas o monedas? No me acuerdo bien. Iban consumiendo las cartas del tablero. Muy bien, entonces vamos a ver la... De modo van a ver mis credenciales. Bueno, no hay nada interesante en mi code force, así que, bueno, no hay problema. Vamos a ver la implementación. Es bastante sencillo. Ok, ok. Entonces, pues, se ve el ejercicio, ¿verdad? Ahorita se ve el código. Sí, se ve. Ok, perfecto. Ok, entonces, bueno, muchos me preguntaban qué era esto. Es una variable, bueno, es una implementación para
desincronizar la entrada estándar y la salida estándar. Entonces, como solamente usamos sein y seout, no usamos, no sé, read o fprintf o cosas por el estilo en la mayoría de los casos, pues se utiliza, bueno, a veces se utiliza este trozo de código para desincronizar las entradas y salidas estándar y que sea más rápido leer o escribir. Pero bueno, esa es otra cuestión técnica. Entonces, bueno, vemos los límites. Entonces, leemos el número de elementos, generamos nuestro arreglo y aquí vamos a hacer un for. Bueno, aquí leemos todos los elementos dentro del arreglo y ya. Aquí tenemos los contadores para hacer el left and right, que son contadores izquierdo y derecho, y nuestras variables, una de derecha y otra de día. Y ya, aquí yo puse una variable booleana que me indica a quién le toca el turno. Entonces yo le puse Cereja Store, que es decir, en qué momento le toca a Cereja. Y ya, mientras no se encuentren los apuntadores, mientras L y R sean diferentes, sean menor a R, es decir, que este esté siempre a la izquierda, significa que no se han cruzado. ¿Por qué? Porque este va a ir para acá, hacia la izquierda, digo hacia la derecha, y este va a ir hacia la izquierda. Entonces, ¿qué significa que L sea mayor a R? Es decir, que ya se haya salido de este while. Pues significa que las variables ya se cruzaron. R está de este lado y L está de este lado. Significa que ya se acabaron todo el arreglo y pues ya uno pasó de un lado y otro pasó hacia el otro lado. Y pues ya significa que ya no hay nada que leer, ya se cruzaron. Y aquí está. Sí, bueno, aquí hubiera sido mejor el max, pero pues no hice el max. Si la columna del lado L es mayor al lado R, es decir, si la variable de este lado, del lado izquierdo, es más grande que el lado derecho, entonces se le agrega a la variable, se asigna y se recorre. Por eso lo mencioné. Se recorre. Y si no, significa que este otro lado, el lado derecho, es más grande. Si es más grande, pues entonces se recorre hacia la izquierda. Y la m, pues es una variable que yo usé como intermedia. Y ya, aquí está el if else, que si le toca el turno a Cereja, entonces la moneda o la carta más grande se le agrega a Cereja. Y si es el turno de Dima, pues entonces la carta se le agrega a Dima. Y ya, es recorrer hasta que se acabe todo el arreglo. Bueno, aquí se hace el intercambio de variable para hacer intercambio de turnos. Y ya, se imprime el máximo de que tuvo Cereja y el máximo que tuvo Dima. Hasta este punto, ¿hay alguna duda con este código, con la implementación o con el problema que se tenía que hacer? No, todo bien. ¿Ok? ¿Alguien más que haya tenido una duda, que no entienda la implementación, que no No, entienda tengo el... una duda. Sí, adelante. Disculpa. ¿El form es parte ¿es una implementación tuya o es parte de la STL? No, Form es una implementación mía. Es una... Borro esto. El Form es una implementación mía que, para simplificarme un poquito la vida, bueno, entre comillas, porque realmente no me lo simplifico. Aquí está. El Form es un for simplificado que solamente leo el- la variable que voy a utilizar y la n. Entonces, es un for que está simplificado. Pero esto no es un define, es algo que yo definí para explicarme, pero se lo pueden, es un for normal de toda la vida, que va de 0 a n. Ah, ok, ok, va, gracias. Sí, sí, perdón por eso, es una cuestión de mi implementación extraña. ¿Alguna otra duda, chicos? Adelante. Estoy golpeando la mesa, perdón.
Todavía hasta el momento ninguna duda con el problema, con la implementación, con el problema, bueno, con la idea. ¿Crees que puedes darle como una pasada al código como rápida explicándolo? ¿Otra vez? O Otra vez. sea, ¿qué es lo que hace el código? De manera muy breve si quieres. Sí, ok. Bueno, leo la entrada, leo cuántos elementos hay en las cartas, hago mi arreglo de cartas, hago este for que lee todos los valores de las cartas, pongo mis apuntadores izquierdo y derecho, que es L, que va al inicio del arreglo, y R al final del arreglo, por eso el lon-1, que es el número de elementos. Pongo mis variables de Serecha and Dima, de cuántos son los valores que va a tener cada una. Pongo mi variable intermedia, que es para facilitarme la lógica, pero pues pueden hacerlo ustedes directamente. Tengo mi variable booleana, que indica a quién le toca el turno. Entonces, como siempre le toca a Serecha primero, pues yo lo pongo que Serecha es true, por cuestión de mi forma de entender. Y mientras no se crucen los apuntadores, es decir, mientras que no cambien de lugar, que R esté a la izquierda y L a la derecha, significa que no han terminado de leer. Entonces el ciclo va a continuar hasta que no se cruce. Ya cuando se cruzaron, significa que terminó de leer todos los elementos de la lista. Y aquí indica cuál es la carta más grande, si la de la izquierda o la de la derecha. Si la izquierda es más grande, pues entonces se agrega la variable intermedia y se avanza. Si la de la derecha es más grande, que es el else, entonces se agrega la variable intermedia y se resta, porque obviamente lo queremos ir hacia la izquierda y hacia la derecha. Y aquí asignamos la variable intermedia al turno. Si le toca hacer ella, pues entonces hacer ella será ella más igual la m. Y si le toca a Dima, pues entonces Dima más igual a m. Y aquí modificamos la variable para que cambie el turno. Y ya, esto se va a repetir hasta que se terminen todos los elementos de la lista y ya, se imprime cuánto fue el total de Serecha y cuánto fue el total de Dima. ¿Hasta aquí bien, Alex? ¿O me regreso? Sí, ya está mejor. Como que me he perdido en algunas partes, pero ya. La variable m, dijiste que es como tu intermedio, ahí te ayuda a como almacenar el orden Sí, de... porque, bueno, si no hubiera tenido la M, aquí hubiera tenido, si le toca hacer ella, entonces eh, tendría que haberlo hecho desde acá. O sea, si no tuviera la intermedia, hubiera dicho, ok, la mayor es M, entonces, la mayor es L. Entonces, si es L, tengo que checar después si le toca hacer el Shawadima y asignárselo. Y entonces, pero si es R, entonces tengo que checar si es hacer ella o Adima. Y tendría que hacer muchos if-else de casos. Para evitarme todo eso, mejor pongo una variable intermedia y ya digo, ok, L o R, da igual cuál sea mayor, se le asigno a M y ya M se va a encargar de asignárselo a hacer ella o a Dima. Era simplemente para facilitarme el uso de ifs y else dentro de esta sección. Ok, ok, sí, ya queda más claro. Sí, porque si no hubiera tenido esa variable intermedia, hubiera puesto aquí, bueno, ok, es mayor L, pero después tengo que asignarle la variable a Cerella o asignársela a Dima. Pero si entonces es R, entonces tengo que checar si le toca a Cerella o a Dima. Entonces sería hacer un montón de if cells dentro de un cachito de código. Entonces mejor poner una variable intermedia y esa variable intermedia se encarga ya después de asignárselo a Dima. Muy bien, pues bueno, hasta aquí vamos decentes. Así que vamos a continuar con los siguientes ejercicios. Entonces, terminar un segundito. Muy bien, vamos a irnos al siguiente ejercicio.
Mm. Y este está un poquito. Sí, he comprendido que hay un riesgo, armadillo. Van a tener este ejercicio. Ahora no quiero traducir. ¿Y qué les parece 5 minutitos en lo que lo analizan? Checan de qué trata y me dicen qué se les ocurrió para resolverlo. ¿Está bien, chicos? Si nos puedes dejar link, por favor. Ah, cierto, perdón. Perdón. Ahí está, ya les mandé el link. Gracias.
¿Cómo van, chicos? Uy, Pues a no. mí se me ocurre elaborar una especie de tabla de acceso rápido y una variable es sumar una por cada posición que es diferente de esa. ¿Tabla de acceso rápido te refieres a las tablas hash? No sé si así se llama, pero leemos la variable, sumamos uno por la posición de esa variable del... Ujú. Mm, buena pregunta. Bueno, no sé. Ok, entonces tu idea es tener una tabla e ir almacenando los elementos de la tabla hasta que sean y el número de elementos que hay en total. Sería almacenar el número de elementos de manera ordenada. O sea, si nos dan el 1 y el 3, nos quedaría 0, 1, 0, 0, 1. Ah, ok, 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 ok. Ok, ya te entendí. Ok. Es, ¿Cómo? Yo no entendí muy bien lo que dijo el compañero. mm, bueno, lo que él entiende como tabla ordenada, yo lo entiendo como un bucket, pero sí, es la misma idea. Es decir, a ver si ahorita lo dibujo. Te minimizas y hago esto. Ok. Entonces, por ejemplo, si tú tuvieras aquí 1, 3, 3, 5, ese es un 5, bueno, es un intento de 5. Es que este ratón tiene mucha sensibilidad. Entonces tú tendrías aquí un arreglo que cada posición representa un número, ¿no? Entonces aquí tú tendrías un 1, 0, bueno, que sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Algo así, ¿no? Más o menos. O- Sí. ok, bueno, bueno, yo lo conozco como bucket o cubeta, pero sí, es lo mismo, da igual, una lista ordenada. Estos son los índices, 0, 1, 2, 3, eso fue un intento de 3, 4, 5, 6. Entonces, por ejemplo, mientras vas leyendo estos números, vas indicando cuántos hay. Entonces, por ejemplo, en el 1, pues en la posición 1 indicas que encontraste 1. Si encontraste un 3, pues en la posición 3 agregas 1. Si agregas un 5, pues si encuentras un 5, encuentras en la posición 5 agregas un 1. Si encontraras, por ejemplo, otro 1, aquí pues le sumas un 1, entonces en vez de ser un 1 sería un 2, que indica el número de elementos que hay en total. Y entonces con esto vas indicando cuántos elementos hay en la lista. Obviamente tiene la desventaja que tienes que tener el tamaño de este arreglo de los n elementos del límite. Entonces, por ejemplo, para este caso, establecer, tendrías que tener una lista de 100.000. Bueno, serían 100.001 por el 0. Un poquito grande. Una pregunta, Ajá. perdón que te interrumpa. No sé en qué número de elementos va a tener el arreglo, ¿verdad? No, solamente te dan el arreglo. Es decir, aquí te da, bueno, aquí estás en Python, pero C++, por ejemplo, tienes que rellenar la función. Entonces en la función te dicen que te van a entregar un vector de enteros, se llama nums. Entonces, bueno, como tal, no te dicen el número, pero tú puedes aplicar nums.size o nums.length, no me acuerdo cuál es, creo que .size. El size de nums y ya sabes cuántos elementos hay en este vector. Ah, ok. En este caso ya nos lo dan, ¿verdad? Pero si tuviéramos que guardarlo, podríamos hacerlo con el que nos habían explicado del while, ¿no? Que dentro del argumento pusiéramos el saying. Sería una forma, ¿no?
Sí, podrías hacerlo. O sea, por ejemplo, si fuera un ejercicio tipo Code Forces que tienes que leer la entrada, podrías hacerlo. Podrías leer el Sein y ya tener la variable. O si no tienes la variable, pues leer un while Sein hasta que deje de leerlo. Ujú. Sí, justamente podrías aplicarlo de esa manera. Vale, gracias. Va que va. Entonces, a ver, sigo contigo. Si eras Miguel, ¿verdad? El que estabas diciéndolo. El de Ah, no, la perdón, tabla. José. Sí, perdón, José. Entonces tienes tu tabla y vas agregando el número de elementos que tienes. Después de eso, ¿qué harías? Leer la tabla, sumar uno por cada posición que es diferente de cero. Y ya te indica cuántos elementos tienes. Bueno, cuántos números tienes. Sí. Ok, nada más que se te fue un pequeño detallito. Está bien la idea, está muy bien. Tienes una parte medular del problema bastante bien entendido. Solamente que no tienes que retornar solamente la longitud de los elementos diferentes, sino que sean continuos. Una sublista o sí, una sublista, un subarray de elementos diferentes. Entonces, con tu algoritmo, lo que me entregarías sería cuántos números diferentes hay en todo el arreglo. Sin embargo, aquí te dice que tienen que ser continuos y diferentes. ¿Podríamos utilizar un contador que se resete cada que encuentre un elemento igual al que está delante de él? Mm, Podrías hacerlo, pero por ejemplo, en este caso, si tienes un uno aquí y el otro uno está hasta acá, se resetearía hasta llegar al final. Y si te das cuenta, no están juntitos. O este 5 lo tienes aquí, separado por dos elementos, y después el otro 5 acá. Yo tengo una idea, pero bueno, no sé, como que hay que pulirla a lo mejor. Estaba pensando, o sea, basado en lo que comentaron los compañeros, se estaba pensando en usar un set para checar esto de los registros de los números que ya tenemos utilizados. Entonces, por ejemplo, tener dos punteros y por ejemplo tengo L y R, ¿no? Donde L, pues en el set inicialmente va a estar agregado, ¿no? En este caso el 5. Entonces L está en 0 y R está en 1. Entonces checo si el número que está en R ya está en mi set. Si no está, en este caso no está, lo agrego, aumento R en 1. Entonces ahorita en mi set está 1 y 5 y R se encuentra en la posición 2. O sea, bueno, donde está el 3, pues. Ajá, sí, aquí. Ajá. Y luego checo otra vez el del R. Hoy está el 3, por ejemplo, y no. Entonces vuelvo a avanzar. Y entonces en el set tengo 5, 1 y 3 y R está en el 5. ¿Ok? Entonces ahora lo que voy a hacer es checar si el que está en R bueno, está en el set, ¿no? Que en este caso es 5. Como sí está, lo que yo necesito es primero calcular el tamaño de esa sublista, ¿no? Ya que lo tengo, ahora lo que sigue es encontrar el número o la primera aparición del número que está en R. O sea, recorriendo ahora L hacia adelante hasta que encuentre el número que se repitió e ir eliminando aquellos números que ya pasaron. No sé si me da a entender. Sí, vas bien, va muy bien. Sí, hay que pulirlo un poquitín en los detallitos, pero está bien. Eh, ¿Le entendieron la idea de su compañero o alguien tiene otra idea diferente? Sí, y nada más de hecho, pues yo quería utilizar un contador porque como tal no te piden la subcadena, ¿no? El tamaño de la cadena. Ajá. Ah, no, solamente puedes utilizar un contador y creo que es por fuerza bruta, ¿no? Bueno, así se me hacen porque sí, en caso de que sean muchos números, sí serían muchas iteraciones que tienen que hacer los dos apuntadores. No es tanto fuerza bruta. De hecho, este es un ejercicio de two pointers, iguales dos punteros. Y lo interesante es que sí, como dice el compañero, vas a tener un apuntador L y uno R que va a ir recorriendo este arreglo y vas a ir pues registrando qué números tienes y cuántos tienes. Entonces pues vas a ir recorriendo hasta que encuentres repetidos o no. Nada, así que pulir bien cómo va a funcionar esto, pero sí. eh, este ejercicio, si lo implementan bien en two pointers, tiene una complejidad lineal. Es O.
de n. Bueno, específicamente es 2n, pero pues ya saben que aquí no se utilizan las constantes. Entonces se ocultan y es O de n. Voy a poner esta n horrible. Bueno, es una n. Me entendieron que es una n. Más bonito. Y vamos a ver este ejercicio. Justamente como bien comentó, se utiliza, bueno, no específicamente un set. Sí, sí, sí. Yo sé que nada es seguro para esta computadora, pero bueno. Un set. Un set es de llave valor, pero nos dice que sí es tabla hash. Ah, no es un redacted. Ok, perfecto. Bueno, ahorita me peleo con la terminología de los elementos de C++, pero vamos a trabajar con una tabla hash. Ahí está. Bien. Lo que se va a hacer es que mientras vayas leyendo, aquí vas a tener tus dos apuntadores L y R, como bien comentaron, y vas a recorrer. ¿Por qué? Porque la sublista tienen que estar todas juntas. Aquí hay una cosa que hay que tener hay que identificar, que una sublist es diferente. ¿Cómo será? Subarreglo, sublist. A un... ¡Ay! Se me fue esta cosa. Se me fue por completo esta terminología. Perdón, dame un segundito. Substring, ok. Una sublista o una substring. ¿Qué significa? Que van a estar todos contiguos. Van a estar todos pegaditos. Entonces, por ejemplo, para este ejercicio, la sublista más grande es esta de aquí, que tiene el 5, el 2, el 3, el 4 y el 1. No tienen que estar separados, porque si estuvieran separados sería un subarreglo. Un subarreglo ahí sí tiene elementos separados. En cambio, la sublista siempre tiene que estar en conjunto. Siempre tienen que estar pegaditos. Entonces, esto nos ayuda para la ventaja de tener los dos punteros, porque uno nos va a indicar el inicio y el otro el final de la sublista. Ok, entonces con esto ya sabemos que podemos aplicar toPointers. Ahora, con cuestión de saber qué elementos hay, vamos a tener una tabla hash de pares, que creo que es el set que comentó mi compañero. Entonces vamos a tener una tablita hash que nos va a ayudar justamente para poder contar los elementos. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál es la lógica? Se lee un 5. Le preguntas a la tabla hash, oye, ¿existe el 5? Y te dice, no, pues estoy vacío, no hay nada. Ok, pues entonces agrégame un 5 y vas a decirme que encontraste un 1, que es llave valor. La llave es el elemento y el valor es el número de elementos que encontraste. Entonces, encontraste un 5 y significa que encontraste 1. Entonces le agregas un 1, le pones un 1. Avanzas al siguiente, será el 1. Misma lógica. Oye, tabla hash, ¿existe el 1? Pues no, no hay un 1. Entonces le agregas el 1 y le indicas que encontraste 1. Siguiente elemento. Así, oye, ¿existe el 3? Pues no, no existe el 3. Entonces le agregas el 3 e indicas que existe 1. Aquí está lo interesante. ¿Existe un 5? Perfecto, sí. ¿Existe el 5? Sí. Entonces, súmale 1. Porque ya existe. ¿Existe? Sí. Entonces súmale 1. Pero, sorpresa, como existe el elemento, significa que ya dentro de la tabla hash hay elementos repetidos. Y no queremos elementos repetidos, queremos elementos diferentes.
Entonces empieza la lógica de los punteros. Tenemos este arreglo, ahorita que es 5, 1, 3, 5, y ahora vamos a empezar a eliminar. ¿Se acuerdan cómo le hacíamos? Eliminando por la izquierda, ¿verdad? ¿Hasta aquí va bien la idea? Sí. Ok, ¿los demás alguna duda? ¿Todos vamos a parejito o alguien se me está quedando atrás? ¿Alguna duda por el momento, chicos? Me perdí esta parte. ¿Qué dijiste? ¿Diferencia de sublist en substring? Ah, una sublist o substring son elementos que están pegaditos, que están continuos. Es decir, que no son salteados. No vas a agarrar aquí uno, acá otro, y acá otro, y acá otro. Porque eso ya modifica el problema. Sublista es que están todos pegaditos, todos juntitos. Entonces, hay que identificar si te pide una sublista o un subarreglo. Sublist o, bueno, no sé cómo se diga subarreglo en inglés. Subarreglo. Refieres que está diciendo misma cosa, ¿verdad? No, son, bueno, no, son diferentes, perdón. Ah, no, perdón, sublist, el otro es subset, perdón. Subconjunto, perdón, subset. Subset son diferentes. Sublist y subset son diferentes. Lista son todos pegaditos. Perdón, los estaba confundiendo yo solitos. Sublistas son todos pegaditos. Subset o subarreglo sí puedes agarrar separados. Ok, gracias. Perdón, ahí yo mismo los estaba confundiendo. Perdonen, chicos. La terminología. Ok. Yo sí tengo una duda. ¿Qué pasa cuando encuentras el número un número que se está repitiendo? Por ejemplo, en este ejemplo, cuando encuentra otra vez el 5, que es el primero que se repite. Ah, ok, justamente ¿Qué es lo que vamos hay a que eso. hacer? Ok, ok. Ah, perdón. No, está perfecto, porque significa que vas en línea. Ok, entonces, si existe elemento, entonces vas a sumar 1 a la llave, que entonces va a cambiar de 1 a 2 o de 2 a 3, bueno, ahí dependiendo de lo que tengas. Y si no existe, entonces vas a crear o agregar el elemento. Agrega elemento. Agrega elemento. El, elemento. Bueno, perdón. Y ahora, como ya existe un elemento, estamos en esta sección, aquí. Ahora vas a recorrer L. Recorrer L. Porque por la forma de nuestra lógica, R va a agregar números a la lista, bueno, al subarray o al subarreglo, bueno, al subarray, y L los va a eliminar, porque en el momento que L se recorre, van a desaparecer del conjunto, de la lista. Entonces, en este caso, como ya existe un elemento, lo agregas y ahora vas a recorrer L. Entonces vas a ver, bueno, ok, ahorita L está apuntando hacia el 5, entonces 5 le vas a quitar 1. Entonces ahora este 5, en vez de tener un 2, lo vas a cambiar a un 1, porque lo restaste y lo recorriste. Entonces ahora L va a estar apuntando hacia el 1. Y L pregunta, y después pregunta, ¿existen números repetidos? No. Ok, perfecto. Como ya no hay números repetidos, entonces ya R puede continuar. R puede seguir avanzando. Y encuentra un número que está repetido, que existe en este elemento, entonces ahí es cuando L tiene que ponerse a trabajar y empezar a eliminar elementos. Puede que sean repetidos, puede que no,
pero con esta lógica se va a seguir avanzando. Ahorita ya, eliminamos por pura coincidencia que el primer elemento era el repetido. 5 se elimina. Ahora continuamos con R. R avanza y absorbe el 2. Pregunta, oye, ¿2 existe? Pues no, entonces lo creas. Después avanza. Oye, ¿3 existe? Sí, 3 existe, entonces le aumentas 1. Y como ya hay un número repetido, ahora vas a recorrer L otra vez. Y L va a decir, oye, estoy en un 1. ¿El 1 existe? Pues sí, aquí está. Entonces, 1 le voy a restar 1, valga la redundancia, y se va a hacer un 0. Ah, como ya es un 0, significa que no hay elementos. Entonces, lo puedo borrar. Deja de existir. Entonces ya L lo recorrí. Entonces ahora está apuntando hacia el 3. ¿3 existe en la lista? Pues sí existe en la lista. Entonces lo borro. Entonces ahora quito aquí 1, en vez de ser un 2, esto va a cambiarse a un 1. Y ya. Como no se hizo 0, pues entonces no tengo motivo para borrarlo. Todavía existe dentro de esta regla. Entonces ya lo borré y ya recorrí. Entonces ahora L está apuntando hacia el 5 y R está apuntando aquí, en este 3. Ahora tengo 5, 2, 3. ¿Aquí van bien, chicos? O ya los perdí. Sí, vamos bien, vamos bien. Ok, ahorita vemos el código, no se preocupen, sí les voy a enseñar el código para que esté más claro. Ok, entonces ahora ya como se quitaron los elementos repetidos, continúo con el R. Ya no tengo motivos para recorrer L, sigo con R. R avanza y absorbe el 4. ¿4 existe? Pues no. Ah, pues lo agrego. 4 y hay un 1. ¿El 1 existe? Pues no. Lo había eliminado antes y lo vuelvo a agregar a la lista ahora. Ok. Y ya, termina el algoritmo. Nada más que aquí se me pasó un paso. ¿Recuerdan que tenemos que imprimir el máximo número de elementos que tuvimos? Contamos el número de elementos que tenemos en la tabla. Exactamente. Las tablas hash tienen una función que nos permite saber cuántos elementos hay. Entonces quiero saber el número de elementos que hay en mi tabla hash en cada iteración, cada vez que voy avanzando. Cada vez que absorbo o cada vez que elimino, quiero saber cuántos elementos hay. Entonces voy a preguntar cada vez que vaya a avanzar mis punteros cuántos elementos hay y voy a almacenar el máximo, el número más grande que yo vaya a encontrar. Y ese va a ser el resultado, lo que voy a mandar a imprimir o lo que voy a mandar a retornar, probablemente. Y ya cuando R llega al final, como no necesitamos recorrer todo, simplemente que R llegue hasta el final de la lista, pues ya hasta aquí termina el algoritmo. Entonces vamos a ver el código. ¿Hasta aquí entendieron la idea de cómo funciona? Lo único donde tuve duda es cuando pasaba, por ejemplo, el 1 y tenía como valor 1, para la redundancia, y se pasaba a 0. Ah, ok. O sea, por ejemplo, que eliminas y se pasó a 0, ¿verdad? Ajá. Bueno, no sería acá, sería uno diferente. Bueno, cuando se pasa un elemento 0, simplemente checas, es un if. Oye, no existen elementos, se pasó un 0, pues entonces bórralo de la tabla hash. No tiene sentido tener un elemento con un valor 0 para nuestro algoritmo. Entonces significa que dentro de tu arreglo tienes un 5, tienes, no sé, aquí era un 4, ¿verdad? Tienes un 4, tienes un 3, tienes un 2 y tienes 0 unos. Pues no tiene sentido tener 0 unos, entonces mejor elimina el elemento de la tabla hash. Mi duda respecto a eso, lo que preguntó el compañero, es Ajá. que, por ejemplo, cuando se eliminó el 1, fue porque se había encontrado R y R estaba repetido. Y como se empezó primero en 1, pero 1 llevaba en su contador, vamos a decirlo así, o en su cantidad 1,
Entonces, como tal, pues no estaba siendo repetido, ¿no? Porque apenas llevaba 1. Entonces, no sé por qué se tuvo que eliminar si me imagino que se empieza a eliminar ya cuando la cantidad es 2, ¿no? Exacto. Sí, o Pero sea, igual me perdí. sí, es verdad, perdón. Lo que pasa es que por ejemplo, se va a empezar, la lógica de este algoritmo es que se va a empezar a eliminar cuando encuentras un número repetido. Pero puede caber la casualidad, como este ejercicio, que tu apuntador esté en esta posición. Por ejemplo, aquí un 1 y aquí este 3, que era el ejercicio, lo que se volvió 0. Entonces, el que está repetido es el 3 realmente. Pero como este es una sublista y no un subarreglo, o un subconjunto, pues tiene que borrar de forma ordenada. Entonces el apuntador L va a borrar indiscriminadamente desde la posición en donde esté. Entonces, como el 1 no estaba repetido, pero lamentablemente estaba apuntando aquí el L, pues le tocó a él eliminarse. Entonces cuando lo borras y le restas 1, el elemento se hace 0, porque no estaba repetido. Y es un caso especial en esta forma de implementarlo. Cuando se te hace 0 un elemento, no tiene caso que lo tengas en la tabla hash y lo elimines, porque significa que tiene 0 elementos de un tipo. Pero como se dieron cuenta, el que estaba repetido no era el 1, era el 3. Pero como elimina de forma ordenada, de izquierda a derecha, pues ni modo, al 1 le tocó la descabechada. Ok, ok, ok. Entonces se elimina no porque lo encuentres repetido, sino porque encontraste un número repetido, pero está en un rango, por así decirlo, más a la derecha. Entonces tienes que eliminar pues todo lo que está a la izquierda, ¿no? Sea 1, sea 2 o n números, ¿no? Exactamente. Entonces L se va a recorrer hasta que ya por fin no haya repetidos. En este caso, como es 3 el que está repetido, pues L va a recorrerse hasta que elimine ese 3. Y pues a lo mejor aquí en medio, desde donde estaba la posición original hasta donde estaba el número repetido, puede haber pues, pues un montón de números. Y ni modo, les va a tocar descabechina aunque no hayan estado repetidos. Ahora sí, pagaron Ok, justos ok. por pecadores. Ok, dice Hani que si probamos este ejemplo. 1, 4, 3, 2, 5, 3, 1, 5. Ok, vamos a probarlo y vamos a hacerlo aquí directamente. Uy, bueno, ya. Ok, entonces este sería 1, 4, 3, 2, 5. 1, 4, 3, 2, 5. 3, 1, 5. Sí lo apunté bien, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Entonces tenemos aquí apuntador L y apuntador R. Entonces, leemos el 1. R va a avanzar. Entonces encontramos un 1 y lo agregamos. Hay un 1. Hay un 1. Leemos el 4 y lo agregamos porque no existe en la tabla. Entonces encontramos un 4. Leemos el 3. Entonces tenemos un 3 en la tabla. Leemos el 2. Hay un 2 en la tabla. Encontramos un 5. Hay un 5 en la tabla. Encontramos un 3. Existe ya el 3. Ese existe, si existe, es la cuestión lógica que nos va a decir, ok, existe el elemento, entonces ya se está empezando a repetir. Y como puede ser que haya más elementos, pues le sumamos 1. Ok, más 2. Bueno, más 1 se hace 2. Y como ya hay elementos repetidos, le toca a L trabajar. Ahora vamos a trabajar con L. L lee el 1, ni modo, porque estaba al inicio, L no ha avanzado para nada, pues ni modo. 1 se hace 0, bueno, se hace 0 unos, ni modo, le toca descabechina. Adiós el 1. Pero oh sorpresa, siguen elementos repetidos. Entonces ahora, lee el 4, entonces ni modo, el 4 se hace 0, porque era un 1. Se resta 1, se hace 0. Y como se hizo 0, ni modo, le toca descabechina. Adiós, adiós al 4. Lee el 3.
el 3 era el que estaba repetido. Entonces, en vez de ser un 2, pasa a ser un 1. ¿Dónde está? Entonces, ahora pasa a ser un 1. Perfecto. Entonces, ya se eliminaron los elementos y ahora está aquí el apuntador L. Aquí está L, pero obviamente todavía no borramos el 2. Ya no hay elementos repetidos. Continuamos con el siguiente, con el R, con el apuntador R. Lee el 1. Pues como ya lo habíamos borrado, pues lo volvemos a agregar. Hay un 1. Y lee el 5. Oh, sorpresa. El 5 ya existe, entonces este se vuelve un 2. Y como sí existe el 5, ni modo, va a empezar a borrar números el apuntador L. Él estaba apuntando a 2, checa, lo hace 0, bueno, le resta 1 y dice, ni modo, si te hiciste 0, te borramos de la lista. Lees el 5, avanza al siguiente. El 5 era el que estaba repetido. Entonces, en vez de ser un 2, pasamos a un 1. Y ya no hay repetidos, entonces ya avanza al siguiente. Bueno, se me olvidó decirles, apuntar cuánto será el máximo. Pero, por ejemplo, avanza 1, hay un 1 ahí. Hay un 1. Después avanza otro, ya es un 2. Avanza 1, es un 3. Avanza otro, sería un 4. Avanza otros, sería un 5. Avanza otro, híjole, están repetidos, entonces borro. Entonces se haría 4. Este se borraría. Después se borra este, sería 3. Se borra este, sería 2. Ya no hay repetidos, avanzo al siguiente, sería 3. Avanzo al siguiente, sería 4. Está repetido, entonces borro este, sería 3. Y borro este. Algo hice mal. No, este ya lo había borrado. Serían 3 elementos. Y al final pues imprimes el más grande, el máximo. Sería el 5. Ya me dio así. Perfecto. Hani, ¿sí todo bien con este ejemplo, chicos? Sí, sí es. Sí. Ok, vamos a irnos al código directamente. Porque pues así no tiene ningún chiste. Para esto. Este es el código. Ahí está. Este es el ejercicio. Okay. Entonces tenemos nuestro vector de números. Y tengo mi variable resultado. Tengo mi apuntador L y mi apuntador R. Los tres los voy a igualar a 0. Porque sí. Y mi límite pues es el punto size para saber el tamaño del vector. Y se usa un unordered set porque no nos importa ordenarlos. Realmente es un hash set que nos ayuda a contar el número de elementos. Va a ser de enteros para saber cuántos hay. Entonces, mientras R sea diferente del límite, es decir, que R no haya llegado hasta el final, se va a hacer todo este bucle for, todo este bucle while. Entonces, si no existe, es lo que les decía, si no existe el valor en el set, se agrega y crece. Entonces, hago un find, busco el elemento. Bueno, esto es una cuestión de la lógica, que es igual al punto n, significa que no existe. Si no existe, entonces voy a insertar el elemento y lo voy a hacer un más menos. ¿Por qué? Porque necesito agregarle 1 en el valor. Si ya existe el elemento, el valor disminuye la ventana. Entonces se va a eliminar el número, pero que esté en la posición L. Y se va a actualizar el valor máximo de la ventana
en caso de que haya crecido. ¿Por qué? Porque lo que me importa es cuántos elementos hay dentro de esta tabla hash. Oli, Creo que se cortó un poquito, pero todo bien. ¿Puedes explicar otra vez código, por favor? sí, ¿desde qué parte? Bueno, lo de las variables está bien, ¿verdad? ¿O desde qué parte ya no tiene ningún sentido el código? Si quieres el while. Ok. Acá hago el set, el hash, el set hash, que no va a estar ordenado, porque realmente no me importa. Solamente voy a agregar elementos. Y mientras R no llega al límite, como vimos en este ejercicio, no necesitan llegar los dos apuntadores hasta el final. Tú tienes tu arreglo y con que llegue R al final, pues ya obtuviste lo máximo que podías. A lo mejor L estaba al inicio, no sé, pero pues ya no tiene ningún sentido que L se recorra, porque buscas maximizar el número. No tiene sentido que L se recorra y elimine, porque siempre te va a dar números más pequeños. Entonces, con que R ya esté al final de la lista, ya, es lo indispensable. Y aquí es la lógica. Si el elemento no existe dentro del arreglo, dentro de la tabla hash, lo vas a agregar. Este if es esto. Si no existe el elemento, count.end es por cuestiones de lógica, porque si le buscas el find y te pone el valor final, .end, significa que no existe, que nunca lo encontró. Si no lo encontró, entonces lo vas a agregar a la tabla hash con un insert y vas a recorrer el puntero, vas a recorrer el puntero R. R va a irse recorriendo. Si existe ya el elemento, es decir, que ya está dentro de tu tabla hash, que ya se empezaron a repetir los elementos, entonces vas a borrarlos. Vas a borrar el número que está en la posición L, en tu apuntador L. Puede ser que esté repetido, puede ser que no esté repetido, pero tú los vas a empezar a borrar. Y L te va a ir recorriendo, L más más. Y al final, pues vas a actualizar el valor de resultado. Vas a ver de qué tamaño es tu tabla hash con cont.size, porque cont es el contador, que es la tabla hash. Vas a ver de qué tamaño es tu tabla hash y vas a ver si creció o no creció. Entonces solamente vas a guardar los valores máximos. Si el cont.size es más grande, pues entonces lo actualizas. Y si no, pues significa que tu tabla hash es más pequeña. Y ya, esto va a irse repitiendo hasta que R llegue al final y vas a retornar el resultado, siguiendo la misma lógica que estábamos viendo. Va a ir borrando, va a ir creciendo y va a ir borrando. Y esto es lo que hace, agregando los elementos. Este cero, el cero que dibujábamos era virtual, porque si se dan cuenta, ya lo estamos haciendo con erase. Y la misma lógica de las tablas hash no ordenadas nos los permite hacer. Nos permite repetir números y ya con esto sabemos qué elementos tenemos y qué elementos no. Edgar, ¿cómo lo resolviste? ¿Qué te dio AC? Pues algo parecido. Lo que hice fue en la parte en vez del, bueno, a ver, no sé si, no creo que no puedo mostrar. Pero en la Sí, parte puedes de, compartir pantalla, creo. A ver, a ver, déjame deja descomparto pantalla. Espera, a ver. deja descomparto. Ah, sí, creo que sí. Este, a ver. A ver, ¿me confirman si se ve, por favor? Sí, sí se ve. Si no, sí. Pues digo, bueno, fue casi lo mismo, nada más que aquí en el else, en vez de, lo fui recorriendo de golpe.
O sea, de aquí, por tajo. ejemplo, cuando yo encontraba un repetido, lo que hice fue actualizar el tamaño del sublist, o bueno, del subarreglo. Y lo que hice fue recorrer el puntero de la izquierda hasta que encontrara ¿cómo se llama? El elemento Ahora sí que repetido. el elemento repetido, e iba eliminando los elementos que iba recorriendo para no tener bueno, esos números que ya se iban eliminando. Y cuando ya lo encontraba, pues como ya lo encontró, pues lo eliminaba y aumentaba en uno el puntero para que, pues, por ejemplo aquí, digamos que esta es su lista, ¿no? Por ejemplo, aquí encontró entonces lo que va a hacer es recorrer hasta acá. Ya que lo encontró, ahora avanzó un 1L para que empiece a contar. Sí, sí, sí. O sea, en vez de ir iterando uno por uno y ir borrando, así de agarras parejo y hasta que lo encuentres. Ah, exactamente. Y ya aquí al último, por ejemplo, como yo lo hice con la condicional de que mientras R sea menor a L, por ejemplo, aquí, en esta parte, por ejemplo, aquí cuando llega este 1, lo agrega y R aumenta en 1, ¿no? Entonces, por lo tanto, R va a valer 8 en este caso. Ajá. Entonces, como R vale 8 y ya está fuera del tengo que checar si esta sublista es mayor que las que ya tenía registrado. Es como que un poquito le hice un poquito más de vueltas, pero pues jalo. No, Por pues eso este último once. está muy bien. De hecho, pues es muy parecido a la lógica, pero sí, hiciste ahí algunas modificaciones en la hora de eliminar elementos. Sí, sí. Está muy De hecho, bien. creo que se ve más clean la tuya, pero pues, funciona. No, de hecho el tuyo yo lo veo dicho mucho más sencillito el tuyo. Ah, bueno. Gracias. Pero Bueno, pero así fue como lo resolví. está muy bien. Ok, chicos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Cómo van? Bien, o sea, creo que de hecho sí se entendió muy bien, a lo mejor, por lo menos para mí, un poquito más como que en la lógica de checar si está el elemento o no está, pero es como que propiamente como que de la sintaxis, creo, no tanto como por el código. Sí, este ejercicio se los puse, obviamente no se los puse a programar directamente, porque no han visto tablas hash, no han visto la STL, ni cosas por el estilo. Cosas que pues a lo mejor es un poquito más avanzado, que se ve aquí en el reference de la STL. Pero quería que checaran que no necesariamente tienes que trabajar en arreglos. Bueno, pues, estás leyendo un arreglo, pero estás también utilizando otras estructuras de datos para poder utilizar el barrido. No necesariamente tienes que usar una sola estructura de datos, puedes usar varias estructuras de datos. Era realmente eso para que para que vieran que se puede usar más de una estructura de datos y son complementarias dentro de los barridos. Entonces, justamente, ahorita vamos a usar, les voy a mandar esta página que les creé para poder hacer algunos ejercicios. Y lo que nos falta ver es el de sliding window, que es exactamente igual que two pointers, nada más de que L y R. Bueno, perdón, antes de continuar con two pointers, hasta aquí, ¿alguna duda de lo que hemos visto? De los algoritmos, bueno, de la forma de implementar barridos, si se dieron cuenta, pues no es un algoritmo como tal, sino una idea de implementación. ¿Hasta aquí alguna duda, una cuestión que tengan de los algoritmos, del código? El código se los voy a subir en un rato, no se preocupen. Los dos que vimos, tanto el de Cereja and Dima como del sublist. Pero hasta aquí alguna duda que tengan, con toda confianza, créanme, no muerdo. Y no me enojo tanto. ¿Todo bien, chicos? Y nada más esta función de buscar con find, que hasta ahorita que vi era ocupando find entre paréntesis de begin y end, pero que tú aplicaste se ve un poquito diferente que vi hasta ahorita. Pero es misma cosa, ¿verdad? Sí, bueno, es una... Ah, no, es que... sí, es una cuestión, sí. ¿Bien? A ver, a lo mejor estaba enseñándoles un... Sí, es una cuestión de
de la implementación, pero esto ya lo checas en la STL, checas cómo funcionan el hash y para ver cómo se trabaja. Esto ya es una cuestión de implementación de C++. Obviamente, pues, dependiendo del lenguaje y dependiendo de la estructura de datos puede modificarse, Eso pero de set, sí, es un order set. Ajá. ok, gracias. Sí, ahí ustedes lo checan en la... ¿Por qué lo envié en las páginas? Test de Bit Defender. Después checas. Sí, pero es cuestión de la implementación. Ustedes tienen que checar en la STL